Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Desde el año 2010, el 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. Buenas tardes, soy Esther Corona y soy la vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Y este día vamos a hablar precisamente del Día Mundial de la Salud Sexual. Es el día que celebramos la salud sexual. El Día Mundial de la Salud Sexual es celebrado en muchos países y ya existe un país para el cual es un día oficial y este país es Portugal. En México esto no ocurre más que en un estado, que es el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco es oficial el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Por qué es importante? Hablamos de la educación y en este caso de lo que denominamos educación integral de la sexualidad. Esto empezó hace muchísimos años, prácticamente en los 60 del siglo pasado, y de hecho yo vengo trabajando prácticamente desde esa época. Entonces, pues he podido observar los diferentes cambios y los hitos que ha tenido la educación integral de la sexualidad en nuestro país, que ha cambiado de una educación muy orientada, con una base muy biologicista, más hacia el ensamble con temas sociales y hacia la idea de que debe ser una educación integral e inclusiva. Yo creo que uno de los puntos más importantes en este momento es que la educación integral de la sexualidad está incluida en el artículo 3 constitucional. Ya es un elemento que forma parte de esta visión de educación integral, laica e inclusiva. Pero nos falta que esto se vierta en todos los programas de todo el sistema educativo, que lo podamos ver y lo podamos confirmar, que lo podamos evaluar. Porque realmente lo que necesitan nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, es tener estas herramientas que les van a permitir en el futuro y en el momento tomar decisiones, exigir respeto a su cuerpo, prevenir abuso sexual, prevenir embarazos tempranos no deseados, matrimonios no deseados, violencia. Todo eso son cuestiones que la educación integral de la sexualidad contribuye a que haya realmente la posibilidad de lo que denominamos el ejercicio de los derechos sexuales. La vida debía de ser un ejercicio placentero. Hay que realmente hacer de este día un día placentero, pero también un día de reflexión en el sentido de decir, bueno, ¿en dónde estamos? Va cambiando nuestro perfil demográfico y cada vez tenemos más personas mayores. También el saber que todas esas personas mayores tienen derecho al disfrute de su propia sexualidad. Y también hombres, mujeres, niños, niñas, personas que se clasifican como no binarias, como ustedes quieran. Lo importante es que nos relacionemos y, por supuesto, seamos amables con nuestro propio cuerpo también y pensemos en que todos los que podemos hacerlo somos muy privilegiados, que hay muchas personas que no, y que a los que somos privilegiados nos toca luchar porque las circunstancias en las que viven las personas que no pueden disfrutar de la sexualidad cambien. Vayan a fuentes seguras, como por ejemplo la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES con doble S. La Organización Mundial de la Salud, que si yo por ahí busco salud sexual, educación de la sexualidad, voy a encontrar mucha información y sé que esa información que encuentro allí es una información veraz, respaldada científicamente, respetuosa. Radio Educación tiene una larga historia de programas dedicados en forma muy precisa a la sexualidad desde hace muchísimos años. Casi que podemos decir
que cuando acudimos a ese tipo de fuentes estamos apoyados por un conglomerado de profesionales de primer nivel. Pues me pareció perfecto, Alex, tu roperaxo para iniciar el podcast. Uh-huh. Sí, Alex, me gustó que explica bastante bien por qué hay que entrarle al tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y además estaba confirmando, ese es el término oficial, ¿no? Sí, digamos como que los estándares internacionales han acuñado como esta sigla de DSR para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y SSR para salud sexual y reproductiva, aunque a mí me gusta decir salud sexual y salud reproductiva, o sea, como ponerle nombre y apellido para enfatizar pues la diferencia. Y justamente la OMS, esto va para el tumbaburros, refiere sobre la salud sexual y la salud reproductiva no como la enfermedad o la ausencia justo de salud, sino un bienestar mental, físico, social en todos estos aspectos. O sea, hace vibrando alto. Vibrando alto. Pero ¿saben qué me pasó a mí al investigar este tema, muchachos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que justo estaba buscando en los organismos oficiales de geografía y estadística del país y vi que la información está sesgada solo en el binarismo, porque hacen referencia únicamente a hombres y a mujeres. A ver, echa para acá. Oye, sí es cierto. O sea, justo solo viene dividido en esos dos. Sí, ni siquiera diferencia los contextos, porque no es lo mismo la salud sexual hacia en general, o un indicador muy particular que puede ser, por ejemplo, la primera relación sexual de las mujeres, ¿no? Que es muy particular, pero además puede dejar fuera otras intersecciones que hemos visto, como qué pasa con una mujer blanca, hetero, mientras del otro lado puede haber una mujer indígena, bisexual, etcétera. Y también creo que sería importante pensar en estos otros elementos socioculturales o que tienen que ver también con los estratos económicos, porque ese privilegio tiene mucho que ver en el acceso que pueden tener o no las personas hacia la salud sexual y también, como tú lo has distinguido, Rumi, hacia la salud reproductiva. Miren, lo que estaba pensando es que les propongo que la información oficial, como esta que investigó la Cris, la compartamos en nuestras redes variopintas, pero complementemos en nuestro podcast con una entrevista que empiece a hablar de esa información que nos importa y que le demos espacio a la diversidad y que enfoquemos en la salud sexual y reproductiva, porque pues tienen toda la razón, no es la misma experiencia sexual, aún teniendo los mismos derechos sexuales y reproductivos. Me parece muy genial tu idea, Natalia. Ahora sí, iniciamos nuestro podcast, muchachos, sobre salud sexual y salud reproductiva en personas trans. Va. En 3, 2, 1... Bienvenides variopintes, varioescuchas 69. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá en su podcast de confianza, Variopinto 69, para hablarles de Diversidarks. ¿Cómo estás, Rumi? Muy bien, contenta. Del otro lado del sillón está la Cris en la producción y hoy voy a dejar un poquito que se apodere de mi cuerpo el espíritu del fanático por las leyes que es Alex, porque quiero dar el contexto del programa que vamos a tener el día de hoy. Y entonces, en nuestra Constitución, en particular en el tercero constitucional, se reconoce el derecho a la educación sexual y reproductiva, integral, laica, bien buena onda, basada en la ciencia y con perspectiva de género. Sin embargo, queremos el día de hoy cuestionar ¿qué pasa cuando estamos hablando en específico de personas trans? Bueno, pues de esto y otros temas también ustedes le pueden entrar a través de nuestras redes sociales. Recuerden buscarnos en Instagram, estamos como @variopinto.69. Le quitan el puntito y nos buscan en Facebook y Twitter como @variopinto69. En el WhatsApp nos pueden enviar textos, mensajes de voz, imágenes. Estamos en el 55 12 33 29 15 y también nos pueden buscar en Spotify para estos y otros episodios, así como en el micrositio de Radio Educación. Y justo, Natalia, como lo comentabas, para hablar hoy de ese tema al cual ya nos introdujiste, tenemos una persona, una invitada, Zach, que nos estuvo hablando ya de otras perversiones, que es la doctora Mayra Pérez Ambriz,
sexóloga médica, fundadora e integrante del consejo directivo de Sayume SI y amigatza de este depa. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Pues es un placer estar aquí una vez más. A ver, yo inicié con unos términos muy legaloides y que están en nuestra Constitución y siempre hemos dicho que nuestra Constitución es preciosa. La aplicación de esas leyes es el tema y el problema. Si se dice que todos tendríamos que gozar de los mismos derechos sexuales y después reproductivos, ¿qué decir de la situación en la que se encuentra la población trans para acceder a esos derechos? Pues justo que hay que incluir e integrar el derecho a la identidad de género. Si nosotros integramos el derecho a la identidad de género, podríamos sumar esfuerzos con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas trans, es decir, no tomar en cuenta que todas las personas que nacen con pene se van a sentir hombres, y no todas las personas que nacen con vulva se van a sentir mujeres. ¿Y por qué es tan importante subrayar los órganos sexuales? Pues porque estamos hablando de salud sexual y reproductiva. Y entonces a veces las personas trans tienen que escoger entre uno y otro derecho, porque si escogen uno, pareciera, ¿no?, en la práctica que están renunciando al otro. Y si escogen otro, pareciera en la práctica que están renunciando al otro. ¿Por qué digo eso? Por las modificaciones corporales que se hacen desde la heterocisnormatividad, que espero que se entienda ese término. Y entonces pareciera que se veta la opción de poder tener hijos, por ejemplo, ¿no?, o de poder tener una atención específica. Y si se va al derecho de la identidad de género, pero se medicaliza otra vez como justo hacia lo cisgénero, entonces se les quita pues la oportunidad o se reconfirma ese cuerpo hacia esos lugares y entonces pues se pierden de varias cosas ahí. De hecho hay quienes afirman por la disforia que pueden llegar a tener por órganos sexuales que las personas trans no tienen vida sexual y erótica y eso es falso. Lo que pasa es que en nuestras concepciones tan binarias no podemos pensar en otras experiencias eróticas. Esa es la cosa, ¿no? O sea, cómo integramos y tiene que ver con que hagamos activa la educación, o sea, que se vuelva una acción, no solo leer un papel. Justamente reconocer la identidad de género, pues ya es hablar de cuestiones sexuales, un poco para hacer la distinción, que no necesariamente tienen que ver con cuestiones, o sea, que la sexualidad no solamente es la reproductividad. ¿Qué otras cuestiones deben como de enfatizarse sobre la salud sexual y la salud reproductiva en las personas trans? Pues un montón. Primero, considerar que es una experiencia diversa y entonces específicamente preguntar a la persona cuáles son sus necesidades específicas. Entonces vamos a encontrar niños, adolescentes y adultos mayores que van a buscar diferentes pues intervenciones médicas, ¿no? O sea, puede ser desde la supresión de la pubertad en niños y adolescentes o puede buscarse la confirmación o afirmación hormonal de su identidad de género o la confirmación o afirmación quirúrgica. Hay personas trans que no van a elegir ninguna de las anteriores o que van a elegir alguna combinación o solamente una de ellas o ninguna de ellas y van a seguir buscando a los médicos, a los sexólogos, ¿no? O sea, justo para poder vivir pues su sexualidad, su erotismo y también su salud en general. Y actualmente, como se tienen contempladas, por ejemplo, las campañas de salud sexual, ¿tienen dentro del esquema algún modelo de atención para personas trans? Sí, pero no. O sea, es decir, digo que sí porque hay un protocolo desde el 2018 de atención a la comunidad LGBTTI, en donde hay un protocolo de atención a la comunidad trans que me parece bueno, es una buena intención, se basa en organismos internacionales y también en la experiencia de la Clínica Condesa. Entonces sí, o sea, creo que ha empezado a hacerse el intento de incluir eso, pero sí les cuento que en la experiencia muchísimos médicos del Sistema Nacional de Salud no tienen ni idea ni siquiera de qué es lo trans. Y también, obviamente, el tema de la fertilidad cruza aquí, porque hombres y mujeres trans tienen derecho a tener sus hijos como desde el punto de vista genético, déjenme decirlo así, y también tienen derecho a adoptarlos. Y entonces también falta que ginecólogos y urólogos y especialistas en biología de la reproducción se involucren en el tema trans en México, porque en otros países ya sucede. Y en el momento, ¿qué opciones existen reales para atender el tema de la reproducción en personas trans? Mira, en 2016 tuve la fortuna de ir al Congreso Internacional de Salud Transgénero y me llevé a una ginecóloga conmigo, ¿no? Entonces ella se dio cuenta de las necesidades que hay en ginecología y urología.
Y entonces ella empezó como a capacitarse y ella empezó a atender a hombres trans. Afortunadamente, y les estoy diciendo así, hace una semana me enteré de una clínica en donde se están incluyendo urólogos y ginecólogos para empezar a ver esto desde el punto de vista privado. Porque la población trans llega, aquí está el protocolo, aquí dice lo que tienes que hacer, y los médicos es así como, ¿y esto qué es? No, pues el secretario de salud, pero ¿y esto qué es? O sea, como déjame estudiar y pues te digo. Entonces se han tenido que capacitar a fuerza de papel con súper mala gana, ¿no? Pero eso va súper lento. Con lo que ya le suena al auditorio, que es lo hormonal, va súper lento, y con lo quirúrgico más. Entonces, pues no hablamos de lo reproductivo todavía. De hecho, a muchos médicos, endocrinólogos, ginecólogos, urólogos, les da mucho miedo, porque además, nada más por ponerles un ejemplo, la testosterona es teratógena, es decir, puede producir malformaciones en los fetos. Entonces, obviamente, tendría que haber todo un acompañamiento de ginecología, pero si los ginecólogos no están entrenados en esto y no tienen la sensibilización y ni siquiera saben quién es una persona trans, pues lo veo complicado que sea pronto, Natalia. Digamos, o sea, un hombre trans, una mujer trans, por ejemplo, que utilizan hormonas, ¿pueden con estos tratamientos ejercer sus derechos reproductivos? Sí, pero no, o sea, que voy. Nosotros antes de poder mandar un manejo hormonal, obviamente se les dice, ¿no?, que se puede perder la fertilidad de manera completa, de manera parcial. O sea, no sabemos a quién le va a tocar, pero por supuesto que el riesgo existe, porque aunque disminuye o casi desaparece la producción de espermatozoides y de óvulos, puede seguir existiendo esa posibilidad, y por supuesto que las personas trans tienen que conocer esto. Pero también quiero decirte que la mayor parte de las veces lo que ocurre, porque ellos y ellas saben que esto puede ser posible, y entonces quien tiene el dinero, porque es una renta, entonces puede congelar espermatozoides, óvulos, tal. Pero si no, a la mitad del camino decir, pues es que yo quiero, pues sí, o sea, como embarazarme, ¿no? Entonces suspendo las hormonas. ¿Se podría retomar la fertilidad? No lo sabemos. Hay quienes sí la recuperan, hay quienes no la recuperan, y sí hay como un periodo que hay que tomar en cuenta para eso, pero ustedes lo saben, a nivel internacional ha pasado. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento médico, que eso de todas maneras es como de cajón y es súper recomendable para toda la comunidad trans, que lleven su seguimiento médico de por vida. Y cuando hablas sobre los tratamientos hormonales, hagamos una pregunta para Domis en la diversidad. Por ejemplo, si una persona está apenas en el proceso de transición, ¿a qué médico debería de acudir? Si todavía, por ejemplo, la representación de su cuerpo no corresponde hacia donde va a transicionar, o cómo se determina, por ejemplo, qué especialista revisa cada caso, Mayra. En el mundo ideal y en Disneylandia tendría que ser cualquier médico. O sea, cualquier médico tendría que ser capaz de reconocer a una persona trans y ofrecer lo que necesite. Pero bueno, eso no pasa, entonces casi siempre sucede que somos los y las sexólogas quienes les reconocemos, puesto que estamos resensibilizados, así y lo que sigue de manera ideal, pues es dependiendo de lo que la persona necesita, pero bueno, puede ser desde psiquiatría, paidopsiquiatría, endocrinología, ginecología, urología, cirugía plástica, lo menos. Y, por ejemplo, ¿en qué edades es que se puede optar, por ejemplo, los bloqueadores en la adolescencia o el uso de hormonas? O sea, tal vez no hay una edad óptima, sino tal vez una edad promedio. ¿Cómo es? Exacto, no hay una edad cronológica, más bien hay una edad metabólica. Los médicos tenemos unas escalas que se llaman escalas Tanner, en donde se mide el desarrollo, los cambios de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en el episodio 2, en donde ya sabemos que el sistema endocrino está funcionando, donde ya hay cambios en el cuerpo y donde ya hay cambios en estrógenos, testosterona y hormonas que se producen en el hipotálamo y en la hipófisis. Entonces, con ciertas medidas, ¿no?, más o menos después de haber empezado la pubertad, hay unos, déjenme decirlo así, unos criterios en donde se ve que ya esta persona, este adolescente ya cumple la etapa Tanner 2 desde el punto de vista metabólico y desde la exploración física, desde los cambios de su cuerpo. Este es el momento de la supresión de la pubertad. Ahora, eso ya pasa en muchos países. En México ya se está suprimiendo, pero sí les cuento que de lo que yo conozco, ¿no?, o sea, como de empíricamente, tanto del infantil de México como de la consulta a la que le doy seguimiento, más o menos en México están empezando a los 15 años y la verdad ya es muy tarde, porque la etapa Tanner 2 podría ser desde los 11, 12 años si pusiera yo una edad cronológica, a veces antes. Acuérdense que la pubertad, hay niños y niñas que pueden empezar desde los 9 hasta los 15, o sea, tenemos todo ese rango. Entonces, toda esa variabilidad pues se mide metabólicamente y así es como se establece, pero pues más o menos a los 11. Y en México, en la Ciudad de México,
en solamente un grupo muy pequeño, están empezando a los 15, o sea, ya es tarde. ¿Y se puede meter freno de mano? Es decir, cuando empiezan a transicionar, ¿hasta qué punto se puede detener, regresar, si es que esto existe dentro del proceso, Mayra? Es que fíjate, justo el medicamento para suprimir la pubertad es justo un freno de mano. Si yo lo quito, el desarrollo sigue como el sistema endocrino funciona. Y si no lo quito, lo que sigue, y eso está establecido, luego les cuento en otro programa cómo, ¿no? A los 16 años empiezan a meter las hormonas que corresponden a ese cuerpo y se va quitando el supresor para poner como otros medicamentos, ¿no? Déjenme decirlo así. ¿Y por qué entonces se observa que muchas personas trans no llegan a ser adultos mayores? ¿Qué está pasando ahí? Es social, 100% social, en donde nos incluye a todos, y específicamente a médicos también. Porque, pues sí, o sea, en realidad sí te quiero decir, o sea, sí les quiero decir que las personas trans no llegan con los médicos porque saben que van a ser maltratados, ¿no? O sea, van a ser desconfirmados, van a ser violentados, así, tal cual. O sea, yo me sé historias del terror con los médicos. Porque nosotros no tenemos que enfrentar lo que las personas trans tienen que enfrentar con los profesionales de la salud. No tenemos que explicar nada. Ellos tienen que explicar un montón de cosas. Aún así, la verdad es que son muy, muy buenos pacientes. A veces saben mucho más que nosotros. Ya se leyeron todo. Y no solo el Google, o sea, ya se metieron a estudiar medicina, ¿no? Tengo así gente que me ha permitido acompañarle que ya está estudiando medicina y yo soy la más feliz. Todavía nos falta mucho en educación para la sexualidad, por eso es tan importante. Mayra, ¿y dónde conseguir más información y dónde seguirte a ti para poder consultar en estos y otros temas? Porque me queda mucho lo que dices con respecto a las enfermedades sociales que tienen que ver con las tasas de mortandad y discriminación de la población trans. Bueno, la WPAD así lo encuentran en internet, www.wpad.org, están las normas mínimas de atención y ahí hay un montón de referencias. En México está la Asociación de Infancias Trans, muchas asociaciones, musas de metal, o sea, ustedes se pueden buscar en redes sociales, hay mucha gente, muchos grupos, y bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sayume SI, y pues también tenemos espacios, por supuesto, para la comunidad y las poblaciones diversas. Te queremos mucho y agradecemos harto que nos hayas venido a visitar virtualmente por segunda ocasión, ¿verdad, Mana? Esta es tu casa, nosotras encantadas de recibirte las veces que quieras, también tú. Gracias por tanta claridad. Yo muy feliz también. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Un abrazo a cada uno. Gracias. Y recuerden seguirnos, interactuar, caer en nuestras redes, en el Instagram, @variopinto.69 y en Facebook y en Twitter, sin el puntito, @variopinto69. Nos escuchamos el próximo viernes a las 17:30 horas aquí en Radio Educación en el 96.5 FM y en todas las plataformas en donde nos quieran buscar. No olviden hacer su variotón. ¡Corte, muchachos! Ay, pues esta Mayra, tanta iluminación que nos trae. Y también esta reflexión que nos deja de, pues faltan todavía muchas políticas públicas para llegar a una, pues, salud, pues, sexual, reproductiva y mental, ¿verdad? Porque creo que esa es la parte que todavía falta explorar. Me encanta, pues. Y hay otra parte que a mí me queda claro que sí podemos hacer nosotros, así cómodamente que están escuchando este podcast o que lo están escuchando en el momento real en el que se está transmitiendo a través de Radio Educación, y es que nuestras conciencias nos ayuden estos temas para actuar de manera distinta, no discriminatoriamente contra las personas trans, que apoyemos, que ayudemos, que estemos ahí para fomentar una cultura del buen trato y de acceso a la salud sexual y reproductiva, en este caso, que es de lo que hemos platicado en el programa. Oye, para seguir en esta tónica reflexiva, la Cris, tienes que subir a las redes este documental de Pray Away, la cruz dentro del closet. Uh-huh. Ah, es el que estabas viendo, Mana. Sí. Pray Away, a ver, ajá. El otro no lo pusiste, Alex, ¿te acuerdas?
we were the leaders of the ex-gay movement. Justo esto del Éxodus. Tú sí lo viste todo, Natalia, porque es justo de este movimiento en Estados Unidos. Sí, mana. O sea, a mí me sacaba como de onda que pues ya desde entonces el impacto de estas terapias de conversión, pero además como tan institucionalizadas, como con base en creencias religiosas. Y publicitadas. O sea, te prometían que te podían cambiar tu orientación sexual, tu identidad de género, incluso con este ejemplo de ex gay y ex lesbiana que formaban una pareja, que tenían hijos y que daban este ejemplo pues de, ya saben, la familia natural. Y el punto es que todavía hay personas que siguen creyendo que eso es posible y que siguen asistiendo. Uh-huh. Sí, y a mí lo que me llamaba la atención es que era una publicidad que se difundía en televisión y que era como si fuese cualquier otro producto de entretenimiento, pero con estos testimonios que suponían reales y bueno, pues mucho dolor. Y también cuando después pues aceptan que no iba por ahí la cosa, me parece que puede servir para que uno nos demos cuenta de que esas terapias de conversión que les venden falsamente a la gente pues no funcionan y no tendrían que existir, o sea, no tendrían por qué funcionar porque la manera en la que tiene cada cuerpo y cada orientación es perfecta. Y dos, que recordemos que acá les hemos dicho que hay una ley recientemente aprobada que las prohíbe, al menos aquí en la Ciudad de México, de manera contundente. Entonces, mientras más herramientas tengamos, mejor preparados vamos. Así es. Yo le voy a agregar aquí al copy de las redes que me pide Alex que comparta, que lo puede encontrar en Netflix, ¿no? Entonces, que dura 1 hora 40 minutos. Y que está dirigido por Christine Stolakis y que se lo recomiende a todos aquellos padres, tutores, amigos que conozcan, que creen que estas terapias de conversión funcionan. Ahí vienen testimonios de personas que fundaron este movimiento que se volvió incluso internacional y que ellos mismos dicen que era a través de mentiras y a través de miedo como se sostuvieron. Ni nada que curar, no es una enfermedad. Pues sí. Y es ilegal, pa' pronto, mano, o sea. Pero después de esta recomendación, pues nos vamos a poner rockerites. Me acuerdo mucho de, sí, de cuando íbamos saliendo de la universidad por allá con este indie rock, pero este es muy reciente, de novedad, de moda, pásele y escuche. Esto que se llama Adolescencia y es de Ciudad Nómade. Es una banda chilena de indie rock que pues también ya se cansaron de los estereotipos y de las etiquetas, así es que dijeron, ay, miren, esta música es para los que han vuelto a la exploración de su identidad y como nosotros andamos en eso, pues vamos a escucharlo. Pues súbele. Súbele a la radio. Ay, sí, Alex, con qué ganas, ¿eh? Debo reconocer que estoy un poco nostálgico. Te acordarás de todo lo que hicimos. No lo sabía bien, pero era un tiempo magnífico. Estos fragmentos son de nuestra adolescencia. Si tú no sabes quién soy, es que tú pierdes tu memoria, tú pierdes tu memoria. De nuestra adolescencia. Ay, ay, cuántas fantasías dibujadas en mi mano, en lápiz, con presencia de artesano. Debo reconocer ese pudor tan romántico. Y la primera vez fue en la misma canción. Si tú no sabes quién soy, es que tú pierdes tu memoria, tú pierdes tu memoria. Si tú no sabes a dónde morir, es que tú pierdes tu memoria, tú pierdes tu memoria. Variopinto 69.
Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.